Buenas noches, qué grato estar en un nuevo episodio de Punto Penal. Vamos a comentar de fútbol, lo vamos a pasar bien. Estamos en la sede de Temuco, está conmigo el profesor Carlos Domínguez. Profesor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo, muy bien, ¿y tú? Haciendo ramos de verano, trabajando. Continuando la educación de la carrera de Derecho, para formar buenos abogados para el futuro de Chile. Excelente, ojalá haya buenos abogados. Faltan buenos abogados de repente. Lo importante es que los que salgan de acá de Temuco sean buenos. Oye, Pedro Pastor nos acompaña esta noche desde Madrid. Gracias por acompañarnos, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Ya volviste a España? Hola chicos, sí, ya volví el domingo después de una jornada en Chile, así que nada, aquí estamos ya en la noche y muy contento de estar con ustedes. Invierno ya, mucho frío me imagino, ¿no? ¿Es helado Madrid en la noche? Sí, pero sabes que no está tan helado todavía, está un poco raro este principio de invierno, no está tan helado. Esperemos que ahora se ponga un poco más duro, sobre todo la segunda quincena, y febrero debería ser lo más helado. Oye, Cristian Cifuentes, buenas noches, nos acompaña desde Yico, que está dirigiendo el voluntariado de la Universidad Autónoma, está en un lugar medio alejado. ¿Nos escuchas, Cristian? No, se nos cayó porque está en un lugar bastante alejado, dirigiendo el voluntariado de la Universidad Autónoma. Después nos va acompañando el programa, que quería mandar un saludo. Bueno, empecemos con el programa. Hoy día vamos a hablar del Sudamericano Sub-20, vamos a hablar de fútbol internacional, los amistosos que empiezan en la temporada. Cristian, ¿volviste? Sí, acá estamos. Estábamos preguntando qué estaba haciendo en Yico. Cuéntanos un poco qué es lo que estaba haciendo por allá. Entendemos que la señal no es la óptima porque es un lugar bastante alejado. Cuéntanos qué estás haciendo en Yico. Sí, estamos en los primeros trabajos voluntarios de la Universidad Autónoma. Estamos con estudiantes de las 3C, Santiago, Talca y Temuco, como les contaba recién. Son los primeros trabajos voluntarios que estamos haciendo. Estamos trabajando acá en Yico, en la comuna de Bichuquén, región del Maule. Estamos haciendo distintos trabajos en el parque, estamos haciendo demarcación de sendero, estamos haciendo cortafuego, estamos también hacia la comunidad, estamos haciendo el apoyo con la demarcación de unas canchas, de unas multicanchas que existen, cosa de poder dejarle primero algo a la comunidad, y también el otro objetivo que tenemos es que nuestros estudiantes, lo que les queremos transmitir es la responsabilidad social. O sea, es algo que, si bien nosotros formamos profesionales, pero este profesional tiene que ser un profesional íntegro, que el día de mañana se va a enfrentar a estas cosas. Entonces, qué mejor que prepararlos de esa manera. Así que ya estamos acá desde el día de ayer, vamos a estar hasta el día viernes, con todos los voluntarios. Son 40 voluntarios como les decía, de las 3C, 20 estudiantes de Santiago, 10 de la sede de Talca y 10 de la sede de Temuco. Así que ahí hemos estado todo el día, hemos estado todos los días trabajando, como les decía, en distintas actividades para poder formar a nuestros estudiantes. Ese es un sello de la Universidad Autónoma, la responsabilidad social es un sello de nuestro proceso formativo, y por eso Correcto. realizamos esta actividad, las cuales nos ponen muy contentos. Oye, yo les contaba que vamos a hablar desde la selección chilena, fútbol internacional, la temporada amistoso. Vamos a hablar un poco de algo que salió a la palestra al final, el estadio de la U. Sale cada cierto tiempo, esto es como el día de la marmota, el estadio de la U siempre nos vuelve a salir. Lo vamos a comentar al final, pero partamos por el Sudamericano Sub-20 que inicia las próximas semanas. Cristian, ¿cómo ves a Chile? ¿A qué va Chile al Sudamericano Sub-20? ¿Va a competir? ¿Va a formarse? ¿Va a pelear un cupo al Mundial? ¿Cuáles son las expectativas? A ver, yo creo que efectivamente hay una muy buena generación en esta Sub-20 que han trabajado bastante bien. Sí me llama la atención que se entregó la nómina final de quienes van a representar a la Sub-20 de Chile en este Sudamericano en Colombia, que se empieza a jugar ahora el 20 de enero. Y ya comenzó la polémica porque dentro de la nómina no está Bastián Rocco, un defensor central, sobre el 1,80 m. Oye, perdona, esa es como cuánta generación de los Roccos, ¿no? Es hijo de Sebastián. Y Sebastián Rocco era hijo de otro Rocco, sobrino, ¿sí? Esta es como la tercera generación de los Roccos. Dos defensas. Sí, entonces llamó bastante la atención porque Bastián Rocco es de los jugadores que tenía bastante minutaje en primera división, en un puesto que tienes que medir sobre 1,80 m, y estuvo en todo el proceso de la Sub-20 y quedó fuera. Partamos con, esa fue la gran sorpresa. Ahí hubo un par de mensajes por redes sociales,
con frases de Bielsa, pero esa fue la primera sorpresa. Después, claro, están los nombres que todos conocemos: Lucas Asadi, está Joan Cruz, está Darío Osorio. Entonces son jugadores que pudiesen llevar la carga sub-20. Y yo jugaba con Vicente Reyes, un arquero de Atlanta United de Estados Unidos, que es bastante un arquero con bastante proyección, que tiene bastante personalidad. Se incorporó hace muy poco tiempo al proceso de la sub-20 y en los últimos partidos fue titular en casi todos los partidos, así que es un muy buen jugador, pero sí le tengo un poquito de miedo porque no sé si recuerdan la sub-20 de la generación de Jason Vargas, Francisco Sierra Alta, la generación de Jason Vargas, Francisco Sierra Alta, estaba los un par de jugadores más que... Correcto, Jimmy Martínez, que eran jugadores de bastante proyección y en primera ronda quedaron afuera. Y Geraldino me parece que también era de esa generación. En esta generación a mí me gusta lo que le vi en partidos amistosos. Se le ganó a Brasil en 2 oportunidades, acá en Chile. Me tocó ver esos 2 partidos, me tocó analizar esos partidos. Creo que Chile, la forma de jugar que tiene es bastante atractiva, siempre para adelante. Patricio Ormazábal le ha entregado un sello. Han jugado bastantes partidos amistosos, que creo que es lo que es la realidad, cómo se puede medir un equipo. Ahora, claro, jugar en Colombia, altura, humedad, calor, son distintos factores que vamos a ver a partir del 20 de enero cómo andar esta sub-20, pero yo le tengo toda la fe. No sé si ustedes, muchachos, han podido ver algo de esta sub-20 y cuáles son sus expectativas con respecto a este proceso, que primero pensando en la nómina que formó Patricio Ormazábal. ¿Viste algo? Mira, o sea, Chile, la verdad, como bien decía Cristian, ha tenido buenos resultados en partidos amistosos y yo pienso que el objetivo debe ser clasificar al Mundial. ¿Clasifican 2 o 3? ¿Cuántos van? No recuerdo eso, pero lo que sí recuerdo, y estaba pensando al respecto, es que los procesos exitosos que hemos visto en nuestra generación, nosotros, de Chile clasificando al Mundial Adulto, han sido de alguna manera precedidos por selecciones sub-20 exitosas. Me refiero, por ejemplo, a que en la selección que compitió para el Mundial del 98 había varios jugadores, algunos de ellos llegaron al Mundial de Francia y otros no, que habían jugado el Mundial del año 87, el Mundial sub-20, en el cual Chile fue cuarto. Y luego está ahí Marga, Pedro González, Ramírez, Murri. Por eso, pero hablando de los que participaron en el proceso que terminó con Chile clasificado al Mundial. Y luego la selección que tenemos más presente, esta llamada Generación Dorada, que le fue muy bien el Mundial Juvenil Sub-20 del 2007, y luego fue al Mundial 2010 y al Mundial 2014. Ya para el 2018 están más veteranos y quedaron eliminados por diferencia de goles, y 2022 ya dando la hora. Pero es importante una Sub-20 que clasifica mundiales, y recordemos que incluso más la selección del 2010, no solamente esos jugadores fueron en el 2007 al Mundial Juvenil, sino que además varios de ellos, como Matías Fernández, Gonzalo Jara, también han disputado el Mundial 2005. Entonces, en la relación, aparentemente hay un tipo de relación entre un éxito a nivel sub-20 y al menos llegar a clasificar y competir en un Mundial adulto. Así que espero que ese sea el objetivo. Pedro, desde tu punto de vista de técnico formador, con tu experiencia, las selecciones, en esta correlación que marca Carlos entre un éxito, una buena generación sub-20 y una generación adulta, las generaciones de juveniles e infantiles, ¿tienen que ir a competir, a ganar el Mundial, o hay que enfocarlas en los mejores prospectos, en que se fogueen y después que no importa que perdamos ahora, pero que en el futuro sea el mejor equipo? ¿Cómo lo ves tú y si hay una diferencia entre los europeos y los sudamericanos en ese aspecto? Mira, yo creo que depende un poco el equipo, ¿vale? O sea, depende un poco de la generación. Yo diría que ya una generación sub-20 tiene que ir a competir, al más alto nivel, y tiene que lograr, de cierta forma, tener un objetivo que, no sé, sea clasificar, sea ganar el campeonato o algo así. Obviamente ya cuando hablas de divisiones menores, yo creo que hasta los 12 años, 12, 13 años en general, es donde se produce el quiebre un poco entre lo que es netamente formación y que todo pasa a ser aprendizaje, y lo que tiene que ver ya con una competición aún mayor. Más o menos ahí yo creo que por lo menos bajo mi perspectiva debería estar el cambio de foco, porque la verdad es que un jugador sub-20 en el fútbol actual que va a un sudamericano a foguearse,
es un jugador que la verdad es que es muy poco probable que después destelle y que pueda jugar en primera división, en cualquier parte del mundo o en divisiones superiores nacionales. Entonces yo creo que no, que una selección sub-20 no puede ir a explorar, tiene que ir a clasificar, porque hoy en día tenemos jugadores en el fútbol profesional mundial que con 20 y pocos años están demostrando que pueden jugar a ese nivel. Entonces, diría que más o menos ahí está el tema. Me queda una pregunta. En la sub-20 anterior al Mundial de Francia, ¿jugaba Marcelo Jara de delantero o no alcanzó a estar en ese equipo? Parece que sí. No, Marcelo Jara en el 87 todavía era menor de 15 años, creo. 14, 15 años. Marcelo Jara fue una sub-23. Claro. Fue la sub-23. Eso. Pero lo que quiero señalar, de hecho es curiosa la denominación que le damos nosotros Mundial Juvenil a los sub-20, porque esas personas, esos jugadores, ya son adultos, o sea, son mayores de edad, ya son responsables de sus actos, se pueden casar, se pueden votar. Sí, en general, internacionalmente, a los 18 años se conceden todos los derechos ciudadanos, entonces son personas ya grandes, entonces tienen que ir a competir y tienen que ir ojalá a ganar o al menos clasificar al Mundial. Respecto a los mundiales sub-20, últimamente los últimos campeones siempre han sido europeos. Otra vez hablamos nosotros de que los equipos africanos, por ejemplo, antiguamente sacaban ventaja en este ambiente porque quizás tenían incluso jugadores de mayor edad que la que se declaraban los pasaportes, etcétera. Pero ya en los últimos mundiales adultos ha sido Europa la que ha sacado ventaja. El fútbol europeo está muy desarrollado e incluso, por ejemplo, equipos alemanes están yendo a buscar juveniles ingleses, porque no sé si están enterados de que en Inglaterra ha habido todo un proceso muy dedicado, muy orientado a la formación de jugadores. Incluso en Inglaterra, por ejemplo, la Premier League establece todos estos límites del fair play financiero. ¿Tú lo recuerdas? Y a los equipos les permiten salir de esas reglas tan estrictas financieramente en la medida en que inviertan en las divisiones inferiores. Y los alemanes los van a buscar para jugar en la Bundesliga. Y después se los venden, lo compran, se lo traen por un par de millones de euros. Owen Hargreaves pasó. Claro, y Bellingham y otros más que no han llegado todavía a la selección, pero ya en Sancho, por ejemplo, que se fue como juvenil a Alemania, como sub-20, y luego lo vendieron en 60 o 70 millones de euros de vuelta a Inglaterra. Entonces están haciendo ese negocio. Oye, con la sub-20, a mí cuando hablamos sub-20, a mí siempre se me viene a la cabeza una que debe haber sido el año 97, por ahí, la de la generación de los años que nació en el año 79, donde había una muy buen equipo en nombre, que estaba Moya, estaba Nicolás Córdoba, era estado Lucho Mena, David Pizarro, y los dos que son entrenadores, Mirosevic y Ormazábal. Creo que estaban todos esos en el sub-20, que era un muy buen equipo. Pasaron a segunda ronda y se terminaron volviendo medio locos ¿Pero en el sudamericano o el mundial? En el sudamericano, siguiendo clasificaron al mundial. Pero muy buen equipo. Que David Pizarro hacía por millones a un lado, que Rodolfo Moya hacía por tantos millones al otro, y no fueron capaces se obnubilaron con esa presión y creo que terminaron perdiendo hasta con Perú en la fase final. Yo no sé si eso lo recuerdan ustedes y si están esos dos entrenadores que fueron parte de ese proceso. Si pueden darle alguna experiencia, los cabros no pescan nada. Habría que estar ahí en la cotidianidad de la selección, pero al menos, si tuvieran esa experiencia, al menos estarán conscientes de que hay un problema a abordar. Es importante en esta categoría mantener alejados, ojalá, a los agentes y que la selección realmente esté concentrada. Pues si va a tener el hotel donde se concentra sub-20 lleno de agentes con ofertas que se vayan a jugar a Alemania, a Turquía, donde sea, por millones, obviamente cualquier joven de 18, 19 años va a tener la cabeza pensando en los autos y en las modelos y en los yates que podría llegar a comprar en lugar de la cancha, que es donde valen las cosas. Pero ojo que hay un punto ahí. No va a pasar que si a la selección le empieza a ir bien, van a empezar las ofertas, se obnubilan un poco los jugadores, se marean con ofertas, con los millones que ya vienen y pierden la concentración. Yo creo que no, yo creo que es al revés, un poco. O sea, yo creo que efectivamente, a ver, no, en esa selección que tú recuerdas, y yo no calificaría de exitosa porque... No, yo dije buena. Buena no sé tampoco, David Pizarro probablemente era el único bueno, pero que creo que es el único que terminó jugando a un nivel reconocido mundialmente, pero piensa, en ese tiempo, efectivamente, todavía el mercado y el acceso a la información no era el que es hoy en día, entonces hoy en ese tiempo jugadores sí podrían nivelarse un poco con, oye, me voy a ir a jugar a Europa, ese tipo de cosas, pero los jugadores hoy en día que están en una selección sub-20 ya tienen agentes, ya tienen información, los dos de la U suenan desde hace casi un año en un montón de equipos, por lo tanto yo creo que para estos jugadores o para estas generaciones es más normal, lo han visto, lo vieron pasar con las generaciones anteriores, sus ídolos probablemente son los de la generación dorada que jugaron afuera y salieron, entonces para ellos yo creo que es más normal, o sea,
estos jugadores ya vienen, lamentablemente, desde muy pequeños con el chip de el éxito, Europa, dinero y tal. Entonces no creo que por llegar a un sudamericano se les vaya a ver la ampolleta, porque es cosa de meterse en internet y enterarse. Oye, Cristian, ¿tú cómo ves esta sub-20? ¿Ilusiona? ¿Puede llegar lejos? No conocemos tampoco el nivel de los rivales, ese es el problema. Es poco lo que podemos saber de cómo vienen los otros. Entonces no, está... Sí. Bueno, respondiendo a eso, Chile ha sido competitivo últimamente. Entonces, esperar que... Y bueno, una crítica, nosotros que ya llevamos años viendo fútbol, décadas. Entonces, ¿te acuerdas que siempre se achacaba el fracaso de las selecciones menores a la falta de competitividad a nivel adulto? ¿Ah? Y resulta que en Chile ya tenemos esta regla, los juveniles, o sea, muchos de estos jugadores ya han debutado en primera. Nosotros recordamos que selecciones juveniles anteriores que llegaban con muchos jugadores sin siquiera debutar en primera a competir a nivel internacional, y hoy en día tenemos muchos jugadores que incluso ya han sido figuras, o sea, Asadi, Osorio, han sido figuras en la Universidad de Chile. Por lo tanto, es de esperar que ese roce competitivo lo logren transmitir en la cancha y sean los referentes, porque en esta selección lo que se espera de ellos es mucho más de lo que se puede exigir, por ejemplo, en la U. Recuerden que los problemas que hay que cuidarlos, que haya de cierta manera que no sintieran el peso del descenso de su equipo, dos muchachos de 18 años, pero ahora cambia el escenario y sí se espera de ellos que lleven el peso del equipo y sean las figuras que están llamadas a ser. Esta es la hora de demostrar si realmente son tan talentosos o son los jugadores que pintaban para crack y como tantos otros finalmente terminan siendo solamente jugadores sobre la media nomás. Cristian estaba diciendo, te interrumpimos, parece, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que también hay que ver algo acá importante. O sea, hasta el sorteo fue favorable para Chile. El sorteo en el grupo que quedó Chile esquivó a Brasil y Argentina. En el grupo de Chile está Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile. O sea, las probabilidades en el papel de clasificar a una segunda fase son altísimas. Esquivaste al tiro a los dos grandes. Esquivaste a los que siempre tú estabas apostando que van a estar, ya están clasificados al Mundial. Entonces, oye, pero ¿qué pasó ahí, Cristian? Es un buen grupo. ¿Qué pasó? ¿Esquivamos a los dos grandes y al local? ¿Se equivocaron en el sorteo? ¿Hay alguna regla? No sacaron la polilla del refrigerador a tiempo. ¿Cómo pasó eso? No sé cómo pasa eso, pero claro, cuando se realiza el sorteo, efectivamente, como te digo, se esquiva a Argentina, se esquiva a Brasil, el local. Ahora, claro, los cupos son 4, ojo con eso, así que vamos a ver cómo resulta este sudamericano, donde, insisto, o sea, acá se va a ver el trabajo que está realizando Patricio Ormazábal, se va a ver el trabajo que realiza junto a Mirovan Mirosevic. Vamos a ver si efectivamente estos 2 años de preparación, porque también recordemos que esta generación de la sub-20 hace 3 años no participó en nada. Recordemos que se suspendieron los sudamericanos sub-20, se suspendieron los torneos de inferiores en Chile, se suspendieron. O sea, la famosa regla de sub-21, los que hoy día juegan, pasaron 2 años sin jugar una competencia. Entonces, vamos a ver efectivamente qué tal estuvo el trabajo, estos microciclos. O sea, ellos entrenan 2 veces a la semana con la selección, cuando están el torneo nacional andando, entrenaban 2 veces a la semana con la selección sub-20 y después volvían a sus clubes. Entonces, vamos a ver si efectivamente, como le gusta decir al presidente de la ANFP, que este es un proceso, que es un trabajo a largo plazo, así que a partir del 19 de enero vamos a ver si este trabajo está dando frutos, si no va a ser un fracaso más de una sub-20 de Chile. Dale. Este mundial, o sea, este sudamericano sub-20 me parece que debe seguir el mismo formato que todos los anteriores. 2 grupos de 5, los 3 primeros de cada grupo avanzan a un hexagonal final y de esos 6 equipos, 4 van al mundial. Ese debe ser el objetivo de Chile, o sea, que Chile pase a la siguiente fase. La verdad que con ese grupo es como lo más natural. Ahora estar dentro de los 6 mejores tampoco es un gran éxito. La cosa es estar dentro de los 4 mejores para ir al mundial. En caso contrario, se podría hablar de un fracaso, pienso yo. Bueno, vamos a esperar qué pasa. Hablemos un poquito de fútbol internacional. Dejemos el mundial atrás, ya vamos a estar conversando de esto. Oye, Alexis Sánchez, lo vi con un bigote bastante llamativo, como de los años 50, no sé, como de Cantinflas. ¿Lo vieron ustedes o no lo viste, Pedro? No te escuchamos, Pedro.
Está ahí sin volumen. ¿No? Sí, Alexis, no, disculpa que Dale. estaba en mute. Oye, sí lo vi el look y vi también los partidos que ha jugado Alex, y la verdad es que sobre el look no lo sé, no tengo mayor opinión. Tampoco encuentro que se vea ni bien ni mal, pero bueno, ya es un jugador veterano y se podrá dejar el bigote. Esperemos que le crezca un poco más y le dé un poco más de personalidad. Por eso que tú veis los bigotes buenos, el de Ricky Martin frondoso, qué sé yo, uno de Brad Pitt, el de Freddie Mercury, esta cuestión es un bigote roñoso. Po. Pero bueno, lo importante es lo que saca en la cancha, y en Francia Alexis está teniendo, no diría que críticas hacia su juego, pero sí hay voces que plantean que Alexis en realidad está siendo desaprovechado. Y de hecho, se habló mucho de la opción de que Olivier Giroud pasara del Milan al Olympique de Marsella. Porque quienes plantean esta crítica respecto al juego de Alexis sostienen que el mejor rendimiento de Alexis Sánchez se obtiene jugando él como segundo delantero, no como el 9 que está la demarcación que está ocupando ahora en Marsella. Así que no sé si escucha usted que es probable, o sea, está la especulación de que Giroud podría llegar a Olympique Marsella y reeditar una dupla que ya jugó en el Arsenal con bastante éxito. Oye, de hecho, Carlito, este penal que tiró a Lopanenka, dicen en España. Tirar los penales así es un recurso. Es un recurso. No, es un recurso. Pero ¿cómo hacer un recurso, hombre, si el arquero se queda parado y te la agarra? Pero si no se queda parado el gol, pues... Yo creo que mira, que voy a volver al punto anterior de Alexis, solo para decir que lo que comenta Carlos, antes del cierre de la temporada pasada, se comentó que la molestia de Alexis venía por eso mismo. Por jugar de primero delantero y porque no lograban fichar a alguien que le pudiera hacer ese trabajo más de 9. Entonces yo creo que esto es consecuencia de lo mismo. Eso al parecer nace del mismo Alexis, y yo creo que ahora los equipos en Francia están sufriendo un poco, la mayoría. Al PSG le pasa lo mismo de que muchos jugadores no están queriendo ir, o los jugadores Prime no están queriendo ir a la Ligue 1, y por lo tanto están habiendo estos rumores y todo, y vamos a ver cómo se decanta, porque si no, la verdad es que pierde un poco de atractivo la liga. Respecto a los penales, yo no sé si al final, yo creo que tiene harto de cancherear, y tiene harto también de espectáculo el picar un penal, ¿eh? O sea que yo creo que más probabilidad siempre hay tirándola fuerte abajo que levantarla, y hay penales que al final, que cuando se hacen uno lo celebra, porque obviamente tiene esa parte del espectáculo del fútbol que nos gusta a todos, pero hay grandes también bluff de penales tirados así que el arquero los ataja, o sea, y muy cercanos también. ¿Te acordáis el de Mayer Candelo? Pero ese fue mérito de Bravo, porque Bravo se había lanzado, sí, y en el vuelo logró con la musculatura girar, levantar el brazo y taparlo. Es que lo tenemos muy bajo. Yo estaba en el estadio. Y la pelota fue rota en el palo. ¿Te acordás que Zidane también tiró en la final del Mundial? Así, claro. Bueno, el de Abreu. Y bueno, y el de Alexis en la Copa América, que nos dio el primer título a Chile en toda la historia. Pero en ese penal de Alexis, Chile iba 2 arriba, o sea, Alexis lo podía fallar, y todavía me parece que venía Marcelo Díaz por detrás. Pero hay que tirarlo igual, o sea, y es un recurso, pienso yo, o sea, tanto puede ser canchereo, como dicen, pero es un recurso futbolístico, y cuando resulta gol, y si no resulta, el delantero, el tirador de penal hace el ridículo. Si ha pasado un imagen que la cosa se queda parado, inmóvil, y recibe la pelota nomás. No, y de hecho el picarla, básicamente lo que estaba apostando es que el portero va fuerte a un lado. También dentro del recurso, como llama Carlos, que yo no lo llamaría así, pero bueno, está también picarlo bien. Por ejemplo, Alexis, te fijas, cuando lo pica en la Copa América, lo pica no a gran altura, pero lo pica rápido. Lo que tú no puedes hacer es lo que hizo Mayer Candelo, es picarla lento, y tan lento que el arquero se tira y puede volver a atajarlo. O sea, es absolutamente mal hecho. El arquero elige un lado, y lo lógico es que si la pica sea gol, pero la tira tan lento que Bravo alcanza a recomponerse y la ataja. O sea, ridículo. ¿Y Mayer Candelo lo echaron por eso la U, por el penal, o venía mal? Algo pasó, porque te acuerdas que había 2 colombianos en ese equipo, Mayer Candelo y Henry Alcázar. Alcázar jugó la primera final contra Colo-Colo y tuvo un altercado con Cristian Canillo, en el cual intervino Marcelo Salas, y eso terminó que Alcázar no fuera citado para el segundo partido. Alcázar, te acuerdas, un delantero bastante bueno. Y luego de la final perdida contra Colo-Colo salieron ellos 2 del equipo. Entonces no sé si habrán llegado como un paquete, los 2 colombianos, el 10 y el 9. ¿Ese partido lo había ganado la U?
o ese partido ganó El primer partido ganó Colo-Colo 2-1 y la U, y la U ganó el segundo 1-0 y por eso fueron a penales. y la U pierde, desastre para la U. Dramático ese partido para la U. Dramático. Yo estaba en el estadio. Increíble. Mucha, a lo mejor será Pinto o Huerta. Uno salió campeón después. Sí, uno y otro. Oye, ¿estamos para ir a comerciales ya o nos queda? ¿Qué significa eso, director? Comerciales, me dice el director, oye, vamos a ir a comerciales. Primero, invitándolo todo a Casa Birra, el mejor lugar de Temuco y Santiago. Ya probablemente Pedro va a poder un Casa Birra en Madrid, al menos español. Y por supuesto, los posgrados de la Universidad Autónoma siempre presentes. Los voy a ofrecer yo con todos nuestros posgrados, diplomados, los mejores programas. Inscríbase, siga con su formación continua. Acérquese a la Universidad Autónoma, a nuestros programas, nuestros posgrados, diplomados. Y por supuesto, también está la época de admisión. Matricúlese en la Universidad Autónoma, la mejor experiencia. Así que vamos a una pausa y volvemos. Oye, volvemos de la pausa con nuestros auspiciadores, Universidad Autónoma de Casa Birra. Quiero decir, antes que pasemos al fútbol nacional, dos cositas del fútbol internacional que me llamaron la atención. Primero, Roberto Martínez asume como entrenador de Portugal. Y a mí nunca me ha gustado Roberto Martínez, Carlos, porque en alguna ocasión, él a lo mejor se fue al Mundial anterior, dicen que él siempre había entrenado en Bélgica o su carrera allá, nunca había hablado español, hasta el día que el entrenador de España, que era, ¿cómo se llama el arquero? Lopetegui, renuncia, ¿te acuerdas que sale muy mal de... Claro, que en la víspera de Rusia, o sea, llegó a Rusia como entrenador, sí, y lo echaron por tener por su con Real Madrid. Sí, y ahí lo echan a Lopetegui. Estando en Rusia. Pero en ese momento, Roberto Martínez empieza a dar conferencia de prensa en español. Joder, tío, soy Roberto Martínez. Porque soy Roberto Martínez, yo soy español, consideradme. No cayeron en eso los españoles. Entonces a mí por eso Roberto Martínez siempre me pareció un personaje bien interesante. Bien oportunista. Súper oportunista, no picaron los españoles, pero era buen entrenador, los tenía bien dirigidos. Bueno, ahora les fue bastante mal. Sí, porque Bélgica llegó al Mundial ellos mismos declarando que ya no eran candidatos al título, que su mejor momento había pasado era el Mundial anterior. O sea, y es curioso eso porque Kevin De Bruyne, por ejemplo, decía ya, en el fondo decía, ya estoy viejo, ya llegamos acá, y De Bruyne tiene 31 años. Y acá tenemos jugadores como Vidal o Alexis que están cercando a los 40 y todavía son las figuras juveniles poco menos que van a ser futuro de Chile. Es un poquito ubicarse. Claro. Bueno, y Roberto Martínez no lo contrataron en España, pero ahora terminó en Portugal y ha sido medio ambiguo en si sigue Cristiano Ronaldo, si no sigue Ronaldo también. 4 años más Ronaldo no va a estar. No va a 2 estar. quizás, pero me gusta todo el llanto que hizo Cristiano Ronaldo, todo ese show que yo dije que no le creía y lo sigo manteniendo, me parece que ese llanto no era cierto. Ahora como que no quiere cerrar su etapa y con todo su derecho, que lo nominan bien, si no, pero como que quiere extender su etapa en la selección de Portugal. ¿Tú qué sabes de eso, Pedro? ¿Has escuchado algo? Pero tú, ¿por qué? Pero ojo, que yo no estoy tan seguro que la quiera extender. A ver, obviamente si los llantos se veía un poco raquillo, pero la verdad es que este es entre comillas, el broche de oro desde el punto de vista principalmente monetario, financiero para Ronaldo. Y yo creo que él entiende que la selección es algo que está acabado. Entiendo que un jugador que es tan activo siempre va a soñar que lo llamen a la selección y que pueda estar y tal, pero yo no veo a Ronaldo que quiera estar, o sea, que lo tendría que llevar como un símbolo, como llevarlo en 4 años más para ponerlo a tirar un penal o que entre en los últimos minutos. Yo creo que ya los técnicos no se prestan para ese tipo de cosas y no lo veo. Yo creo que el capítulo de la selección lo tiene absolutamente cerrado. ¿Pero por qué piensa en 4 años más si puede pensar en 2 la próxima Eurocopa? No es necesario pensar en 4. Pero es que Cristiano ya, o sea, en el Mundial tampoco fue una gran figura. O sea, si hay un tema de desgaste físico, si el fútbol de alta competencia requiere que los jugadores estén pero al 100% de su estado físico, y con el paso del tiempo todos los cuerpos humanos se van deteriorando. Entonces pasa el tiempo, que Cristiano ya tiene 37 años, 38 cumplirá este año. Entonces ya no está en su mejor momento. Oye, pero $200 millones, Cristian, una suma astronómica, una locura.
Bueno, para eso tienen plata en Arabia Saudita, pero tremendo que le paguen esa cantidad de millones de dólares. ¿Cuánto es la planilla de un equipo del fútbol chileno? ¿Será $1 millón al año? ¿Más o menos? Menos que eso. Menos, mucho menos que eso. O sea, yo creo que... A ver, la otra vez yo escuchaba que el fútbol mundial, por ejemplo, un defensor no puede costar más de 30 millones de dólares. O sea, y ningún jugador puede costar eso. O sea, y también lo vemos acá en el fútbol chileno. Hay jugadores que efectivamente muy bien que les paguen mucho dinero, pero un jugador en el fútbol chileno, la liga chilena, ¿vale que un jugador gane 40 millones de pesos mensuales? Depende si los produce o no, esa es la verdad. Hay que ver cuánto hay en los auspiciadores, cuánto produce, todas las cosas. Al final, mi visión es que valen de acuerdo a lo que pero produce. aparte de eso, pero la liga, el nivel que tenemos, porque efectivamente, a ver, voy a dar un ejemplo sin saber lo que ganan, ojo. Lucero, lo que ganaba Lucero en Colo-Colo, San Pedri en Católica, Larry Bay en su tiempo en la U. Quizás para el fútbol chileno, perfecto, les sobraba, pero el equipo iba a torneos internacionales y no pasaba en segunda ronda. Entonces, explíquenme cómo se paga eso. Bueno, acuérdate, voy a ir a otros tiempos y no sé, que se comentaba en los fines de los 90 que a los jugadores le pagaban 40, pero los dirigentes se llevan 20. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Sí. Entonces, Y los entrenadores también. y los entrenadores llevan su comisión. Correcto. Yo creo que ahora eso está más normado, pero antes era una forma de repartir plata. Pero tremenda la plata de Cristiano Ronaldo. Oye, y la otra noticia llamativa que está aquí, hablaban salió mucho un gol que le hizo el Manchester City con el Chelsea. Con la FA Cup. Le dio una goleada a Gary Lineker, se reía del Chelsea, le dio bien duro. Y hace un gol el Manchester City y lo ponen en todos los diarios. Posesión de 2 minutos, 43 pases. ¿Sabéis que para mí esas cuestiones, véalo, yo no le hice clic, de verdad que para mí esas cuestiones son intolerables, esas jugadas de los pases, y a mí me gusta otro fútbol, y agárrala, tírala para arriba, arréglesela, pero esto de los pases termina aburriendo a la gente. ¿Es sostenible, Carlos, el espectáculo así? Yo creo que al final lo hacen por cansancio, porque el rival se aburre de tanto pase, que ya tenían la jugada nomás para volver a jugar a la pelota, porque realmente es un fútbol muy latero, muy aburrido, y que a mí, en lo personal, me disgusta. O sea, yo ese día estaba viendo el partido en la casa, tenía varios partidos disponibles, y al final preferí el partido del Galatasaray con el Fenerbahce, clásico turco, el AEK Atenas contra que no se pegaron lo que no se pegaron lo que yo esperaba que se hubiesen pegado, el AEK contra el Panathinaikos, también un clásico griego, que ese estuvo más duro, pero el partido del Manchester City contra el Chelsea, la verdad que en teoría era el más atractivo. A mí me gustaba mucho el fútbol inglés, pero este fútbol inglés de ahora, la verdad que es un fútbol de toque, tiki-taka, que la verdad que no, a mí al menos no me se usa para nada. Están matando el espectáculo, Pedro, con tanto toque, al menos a mí me desagrada. El Real Madrid lo veo un poco más porque es más directo, pero tanto toque me aburre. ¿Qué opinas tú? A mí tampoco me gusta. O sea, a mí me gusta el fútbol bastante directo, y de hecho te diría que, bueno, un poco la llegada de Guardiola, el fútbol inglés en general ha perdido un poco el vértigo que yo creo que nos gustaba más en los 90 incluso, que era centro, salir rápido, quizás con no tantos goles, pero con mucha intensidad. El fútbol, ese impulso de tocar, ya mismo lo que le pasó a España en el Mundial con esa estrategia, yo creo que al final, lo que dice Carlos, el cansa un poco al rival, y al final el gol te lo define los 2 o 3 buenos que tienes, que te pueden hacer, no sé, el triple de goles jugando en forma más directa. Entonces al final llegas al mismo resultado en forma más lenta y aburriendo a todo el mundo. Absolutamente anti ese tipo de fútbol y de posesión. Otra cosa es mantener esas posiciones en el formato defensivo. Eso sí, yo estoy bastante a favor. Cuando realmente tienes un resultado de llave y lo quieres mantener, etcétera, sin llegar a límites obscenos, yo creo que sí, tú puedes un poco mantener y tener unas posiciones largas, pero de cara a un equipo que se está defendiendo me parece muy, muy aburrido. Cristian, ¿y por qué el periodismo aparentemente exalta esta forma de jugar fútbol que a los hinchas les encontramos una lata? Yo creo que hay una sobrevaloración con respecto a Pep Guardiola. Yo se le quería preguntar a Pedro si allá en Europa la percepción es la misma, pero que acá en Sudamérica, entrenador, porque claro, en un minuto Pep Guardiola, que admira a Bielsa y todo súper bien. Entonces hay una admiración con él.
Yo creo que, claro, efectivamente el juego bonito, pero Pep Guardiola no sé, yo creo que con la cantidad de millones en los equipos que ha estado, si bien hizo jugar muy bien al Barcelona, pero no ha logrado lo mismo con el City. Entonces, claro, mi pregunta, claro, tú me preguntas a mí qué pasa con el periodismo. Yo creo que el periodismo cae en ese sentido de, a ver, de ser barrero, por decirlo de una forma, con quienes digan que admiran a Bielsa. Una forma elegante, porque hay otras expresiones que son más claras. Claro, pero decir, oye, no, él admira a Bielsa, ok, lo vamos a tirar para arriba, ok, pero creo que ahí se pierde un poquito, pero claro, mi pregunta es si efectivamente en Europa la percepción es la misma de Guardiola. ¿Cómo O sea, allá, Pedro? yo creo que tienes dos vertientes. Yo creo que tienes dos vertientes. Acá es verdad que Guardiola es casi una religión. ¿Nos quedó pegado, Pedro? El esquema de Guardiola, sobre todo, No estaba sobre todo pegado, apalancado pero- un poco en lo que hizo con el Barcelona. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí o no? Hola. sí. Vale, no, lo que decía es que sí, que lo del Barcelona, o sea, lo de Guardiola realmente tiene tiene una percepción súper positiva, o sea, básicamente anclado en lo que hizo con el Barcelona. También Guardiola lo sabe explotar, porque siempre es un tipo que le gusta dar estas entrevistas largas, habla mucho de Bielsa, habla mucho de anécdotas, tuvo una generación espectacular y también se apalanca en eso, entonces el tipo tiene buen bla bla, ha vendido un estilo que yo creo que está bastante comprado. Es verdad que la gente se empieza a cansar un poco porque ya empiezan a pasar años de los éxitos de Guardiola, pero la verdad es que se sigue manteniendo súper fuerte. Y luego tienes el otro, el contrapunto, que realmente está más enfocado en la parte de España, sobre todo en los equipos de la capital de Madrid, que es el fútbol más directo, no tan especulativo, y que a Guardiola le tienen hecho una cruz, pero muy, muy potente. También recordemos que Guardiola apoyó directamente también toda la parte del independentismo en Cataluña. Entonces, yo creo que a Guardiola en general se le quiere más en Europa que en España, y tienes esos dos polos, o lo odian o lo quieren, pero el tipo no pasa desapercibido, ¿vale? Eso claramente. También, como dices tú, se identificó mucho con la causa de Cataluña. La causa de Cataluña tiene una correlación cuando el Barcelona le empieza a ir bien, entonces ahí también hay un peso político, pero futbolísticamente a mí me desespera. A mí, como espectador, me aburre. O sea, ¿Sabes qué? Es que hagan además algo. Guardiola sin Messi pierde mucho también. Así, la gracia de ese Barcelona de Guardiola era el Barcelona de Messi. Y este toque insulso, de repente le llegaba a Messi y Messi Resolvía. iba hacia el arco, se pasaba todos los rivales y metía el gol. Pero sin Messi, la verdad que Guardiola no tenía ningún éxito notable. O sea, fue a Alemania y sacó campeón en Bayern München, pero en Alemania en los últimos 10 años o 15 años, la verdad que prácticamente el jugador que se sienta saca campeón en Bayern München. O sea, no hay ningún gran mérito en eso. No ganó la Champions. Y fue a Inglaterra con Manchester City, multimillonario. Le han traído a todos los jugadores que ha querido. Los tres leía la cantidad de millones de euros. Son cientos de millones de euros que ha invertido el Manchester City a pedido de Guardiola, y tampoco ha logrado ganar la Champions. Entonces, la verdad que su éxito como entrenador, la verdad que en este momento yo diría que está en entredicho. O sea, no sé si estamos hablando de un gran entrenador del presente o estamos hablando de un gran entrenador de la década del 2005 al 2015, de ese periodo de tiempo. ¿Sabes, Carlos? A lo mejor gana la Champions y mi opinión no va a cambiar, que esto es una lata. O sea, o tal vez uno se va quedando con los jugadores que vio en el pasado, con el esquema que vio en el pasado. Tú me preguntas, ¿qué Barcelona prefiere? A mí me gustaba el de Stoichkov y Romario. Perdón, el de Stoichkov, claro, me gustaba el de Stoichkov y Ladro. Romario llegó un poquito, a mi juicio, a enredar las cosas. Pero no sé, fútbol más directo, Pedro. Cuando los jugadores le dan con corrones, yo echo de menos en general ese fútbol de los años 90. Lo echo mucho de menos. Yo creo que por lo menos la visión que tengo yo respecto al tema es que el ensalzar con el toque tan característico de este fútbol de Guardiola y tal, al final, por lo menos si tú analizas los partidos y los miras, lo que decía Carlos de Messi, pero también pasa con los otros jugadores. Cuando tienes a los mejores jugadores del mundo y los haces ponerse a tocar, finalmente, si te fijas, los partidos terminan definiéndose también por, oye, genialidades de jugadores, uno que se pasa a dos y da un pase, muchos también de centro. Entonces, al final, ahí el cuestionamiento es, si no gastaras 70 minutos del partido haciendo esos pases y dejas a los jugadores en un formato más agresivo y tiras centro, atacas por las puntas, haces más paredes directas y tal, pues en vez de quizás de ganar 2-0, ganas 5.
y no tienes la posesión, o tienes la posesión compartida, pero el partido se hace más entretenido y probablemente igual te gana un par de goles. Por eso a mí me gusta tanto cuando Bielsa en algunos pasajes de su carrera se pone más directo, pero sobre todo Sampaoli, que también tiene lo del toque, pero el tipo sabe que tiene que ser mucho más pragmático y tiene que ir a ganar el partido como sea. Entonces yo creo que lo de Guardiola sí se va quedando un poco en el pasado, pero todavía sigue siendo una figura que si tú ves los grandes reportajes televisivos, esos que duran esas entrevistas de horas, Guardiola en Europa es el punto fijo. Te pones cualquier canal de Alemania y de repente está Guardiola hablando en prime horas, que también son aburridos porque tú lo ves 15 minutos, pero el tipo está 2 horas hablando, al igual como lo hace con sus equipos. Entonces la verdad es que sí, cansa bastante. Oye, bueno, ojalá podamos ver un fútbol un poquito distinto, tener algunas variedades de fútbol que no sea todo tan homogéneo. Oye, ahora que decía Juan Pablo, que delante que nombramos al Chelsea de pasadita, que está a punto de cerrar Joao Félix con el Chelsea, un préstamo de 6 meses. Jugadorazo Joao Félix, muy buen jugador portugués. Sí, tendrá un poco más de vértigo, porque Joao Félix sí tiene vértigo. Y lo que dicen acá es que un poco el Cholo, está muy peleado con el Cholo, pero el Cholo también con ese equipo tan ultra defensivo y tal, este tipo no se sentía confortable, entonces yo creo que va a aportar un poco de vértigo también al Chelsea. Locura, 11 millones de euros por un préstamo de 6 meses. ¿Solo 6 meses? 6 meses. Interesante. Oye, hablé un poquito de fútbol chileno antes de cerrar el bloque. Empezaron los amistosos, Colo-Colo jugó con Racing. A mí me llama la atención Carlos Palacio, un jugador que yo no sé, que aquí se le dio mucha valoración cuando partió en Unión Española, un delantero competente. Yo creo que no demostró en Unión Española tanto, a mi juicio, como se hablaba de él. Se fue al extranjero, no hizo nada. La hora de la verdad para Carlos Palacio va a ser figura, creen ustedes, va a pasar desapercibido, porque ahora las exigencias son mayores. No es como, cuando estás en Unión y te pega un partido bueno, 3 malos y se acuerdan del bueno. Aquí en Colo-Colo la visibilidad que tiene, la exigencia, se va a notar más. ¿Cómo lo van a ver ustedes a Carlos Palacio? Mira, a mí lo de Palacio de partida, hay una cosa que me incomoda mucho, es el apodo que le puso la prensa chilena. ¿Cómo le pusieron? La Joya. La Joya, el único jugador que yo conozco que es La Joya es el apodo de Paulo Dybala, que más juega en Inglaterra, o sea, en Italia, perdón, en la selección, tenía en el Mundial. La Perla Reyes murió, pero la Perla Reyes jugaba también, aparecía. Que la joya de Dybala también es muy criticado a nivel mundial, o sea, imagínate. Pero es un jugador a nivel internacional. Y acá Chile, en el momento que está de moda, la Joya de Dybala, aparece Carlos Palacio y dicen, no, la Joya Palacio, la Joya Palacio. La Joya Palacio jugó para una española y se fue a jugar a Brasil, y en Brasil le ha pasado el tiempo y la verdad que no hizo nada. Esto estuvo jugando, es un refuerzo que viene a Colo-Colo, el campeón chileno, desde la segunda división de Brasil, recordemos eso. Y viene desde la segunda división de Brasil prácticamente sin jugar, o sea, su rendimiento estos últimos años ha sido pero malísimo. Así que hay que ver qué pasa con el fútbol chileno, si es que Palacios logra, no diría yo recuperar su nivel, sino que logra empezar a tener un nivel aceptable para ese jugador que alguna vez, recuerdo que la selección, ojo, con Lasarte, jugó con Venezuela. Jugó con Venezuela y con Bolivia, cuando perdimos, o sea, cuando quedamos prácticamente eliminados con ese empate acá en Santiago. Pero Palacios está por sobre Brereton, por ejemplo. ¿Sí? Sí, o sea, la primera alternativa era Palacios y después era Brereton. Y Brereton, sí, además, Carlos, es mucho más jugador que Palacios. Cristian, ¿cómo lo ves tú? Sí, ojo con Palacios, que ya salió a nivel de... Al finalizar la semana pasada, cuando ya se hablaba de que estaba casi listo en Colo-Colo, de que finalmente en Brasil le estaban dando la salida por problemas de indisciplina. Recordar también que el año anterior, en noviembre, indisciplinas dentro del plantel. Y recordar también que en noviembre, me parece que fue, sí, Carlos Palacio tuvo problemas personales bastante fuertes, donde estuvo involucrada su ex familia, estuvo involucrada la policía. Entonces, yo no sé si le hará tan bien volver al fútbol chileno. Me acuerdo de haber escuchado una entrevista de Carlos Palacio y donde Jorge Valdivia le dice que no vuelva a Chile, que se quede peleándola en Brasil, que acá se va a perder. Y yo creo que va a ser un jugador que se va a estancar en el fútbol chileno. Pero Cristian, yo no le... los datos, los resultados dicen que la pelea en Brasil la perdió y que no tuvo nivel para ser jugador profesional en Brasil, así de duro. Ni de primera ni de segunda. Ni de primera ni de segunda. Entonces, eso de que quédese afuera, si es que dio esa pelea, la perdió. Claro, que le queda ir a jugar a tercera, al Guayanense Salvador de Bahía B. No, quizá ¿Qué hacer? Quizá un tema para analizar es que la Joya
quizás es el próximo apodo maldito del fútbol chileno. Acuérdense que tuvimos primero el que cuando terminaban todos en gol, se llama Gol, Viso, Gol, Pini, Gol, no sé cuánto Gol, ninguno. Quizás la joya, ojalá no le pase a Osorio, que le habían puesto la joya también. No, por favor, otro apodo para Osorio. Tan bueno, ¿te acordás del goleador musical? Ya, pero Marco Lula. No, ¿Cuál era? Elton Troncoso, ¿no? Y Marco Lula era el caballero del gol. Marco Lula era el caballero del gol porque se ponía una corbata. Una corbata. Esas eran celebraciones. Pero Que eso bailaba es juega, me distinto. acuerdo, Olea. Yo las mejores, no se acuerdan que ustedes, Valdir, mira lo que estamos hablando, Valdir celebraba bailando samba, cumbia, no sé qué cosas bailan en Brasil, hasta que se nacionalizó chileno. Yo me acuerdo de haber visto ese partido, jugaba por Rangers, y hace un gol, y van todos a esperar la samba a Valdir, ¿no? Y Valdir se bailó una cueca cuando hizo su primer gol de chileno. Bien, po. Eso eran Y por favor, celebraciones. Como prensa celebraba chilena, Pizarro. no le digan joya a Darío Osorio que lo van a mufar. Otro apodo para Osorio, por favor. O sin apodo, esto es mejor todavía. No, pero antes habían apodos mejores. El Pindinga, el Candonga, El Pititore. el Pititore, ya no vamos a decir por qué le decían el Pititore, no sé, ya estamos en horarios para mayores, pero por consumo de alguna sustancia le decían el Pititore. Volador, eso todo. El volador, sí, pues volaba con celebrar los goles y pegaba un par de voladas. Claro. ¿Qué otro? El Carampangue Zambrano, ese es tuyo, Cristian. Sí, Carampangue Zambrando. El lechero abarca. El Lechero Abarca. Lechero abarca, porque era apodo. Tremendo. Era el Ligua Puebla, bueno, ahí tenéis por denominación de origen, el Ligua Puebla, Larica Hurtado. El mismo que Carampangue, po. Carampangue, claro, y Mansilla también, ¿de dónde venía ese después? Curranque. Curranque. Curranquino. No hay un Pelé Álvarez. Pelé Álvarez, Bueno, el mismo Heidi González. el Chita Cruz, sí. Ahora son poco creativos para los sobrenombres. Papelucho Álvarez. En un programa anterior, sobre que les comenté, por ejemplo, lo de Esteban Paredes. Perdón, son nombres medio chupa media, compadre. Esteban Paredes nunca tuvo apodo, y le buscaron por el Visogol, qué sé yo. Llegó a Chile a jugar este argentino que resultó mucho a la Católica, Silva, No resultó para nada, pues. que era el tanque. Entonces llegó a Chile el tanque Silva, ya al final de su carrera, y dijeron, oye, digámosle tanque a Paredes. Y Paredes a los 33 años, 34 años, tuvo su primer apodo que se quedó el tanque Paredes. ¿Ah? O sea, tengamos apodos que no sean copia del apodo de otro jugador, al menos. Pero son chupa media, Por eso, pues el tanque, la joya, antes el lechero y el lechero abarca nomás. No conocí ningún otro jugador que le dijeran lechero en la vida. Acá en Temuco hay un jugador muy recordado, por ejemplo, el cirujano Navarro. Operaba a los rivales. Operaba a los rivales, sin anestesia, la cirugía abierta. Esos son apodos. Es una ¿Te acordás que a Silva, ¿cómo se llamaba? Rubén Silva, le gritaban caníbal? No, yo estaba en el estadio y le gritaban cómetelo. ¿Te acordás, Pedro, no? Sí. Tremendo. Eso no- hoy día eso no. Cómetelo, le gritaban cuando marcaban los delanteros. Aquí a Oye, Vinicius dale, le Pedro. dicen- a Vinicius no le hace, o sea, a Vinicius le tiran un par de cosas y se arman unos escándalos. Imagínate lo que hubiera pasado allí. ¿Cómo se gritaban en esos partidos? Oye, pero los españoles que son más fome con los apodos, tiene uno que me gustaba, que era el Cono Arbeloa. era como que estaba ahí nomás y no se movía, era el Cono. ¿Te acuerdas? Claro, hace no mucho tiempo de esto, ya Sí. 10 años atrás nomás. Pero ahora los sobrenombres pierden la gracia. Oye, pero lo que tiene gracia siempre es Casa Birra, man. Mejor lugar si lo quieren pasar bien, vayan a inventar apodos ahí. Mejor lugar, cómprese algo para tomar, una cerveza, algo para comer. El mejor lugar lo recomendamos, lo pasamos bien. Y Cristian, cuéntanos, tú llegaste ahí en Yico con la Universidad Autónoma, ¿a dónde te puede llevar? Hasta donde quiera llegar, porque los posgrados de la Universidad Autónoma tenemos 4 especialidades odontológicas, más de 15 magíster y más de 55 diplomados. Para mayor información ingresa a posgrados.uautónoma.cl. Vamos a una pausa y volvemos. Oye, volvemos al último bloque de Punto Penal, aquí a analizar un tema que se le ha dado mucha vuelta en la historia aquí contemporánea del fútbol chileno.
el estadio de la U, Carlos. ¿Qué opináis tú? Yo opino que el fútbol chileno debería exigirle a sus equipos profesionales tener a su disposición un estadio, tener a su posición absoluta un estadio. Y la Universidad de Chile en este momento no cumple con ese requisito. La Universidad de Chile tiene que ir, por favor, al Estado de Chile que le preste el Nacional. El Estado de Chile sabe que tenemos otra actividad, hay un festival, un concierto, qué sé yo. Y ese es el problema, o sea, más allá de la propiedad o no sobre el inmueble, es la disponibilidad del inmueble. No sé si se entiende. ¿Uso y goce, decís tú? Claro, o sea, si el estadio puede ser, por ejemplo, cuando tú arriendas un estadio probablemente, o arriendas un departamento, una casa, no llega el dueño de casa y te dice, oye, este fin de semana lo voy a ocupar. No, tú la arrendaste, tú la pagas, tienes todo el año el derecho a ocupar esa casa como te parezca, estás pagando un arriendo. Y la U, hemos visto que este último tiempo han dado nuevamente vagando por los estadios, esperando una cancha porque no puede ocupar Nacional. Entonces, ese es el problema, la disponibilidad. Para mí, ese es el problema, Porque aquí hay un la mote, disponibilidad del estadio. Se ríen de la gente de la U, pero no tener estadio no significa ningún perjuicio grande, como dices tú. El Bayern München no es dueño de su estadio. Claro, el AC Milán y el Inter tampoco son dueños de esos estadios. No sé si es del Manchester. Creo que sí, pero el Real Madrid tiene dos. Sí, pero el tema es que tengas un estadio en el cual tengas disponible un estadio en el cual jugar con regularidad, ya sea en propiedad o ya sea arrendado. Pero esta figura de la Universidad de Chile que por favor el Estado le preste el Nacional y luego le paga un poco, pero a veces no está disponible y muchas veces no está disponible, que hay un concierto de música y la cancha se está a perder y la U tiene que buscar estadio en Valparaíso, en Coquimbo. Esa situación es muy poco seria para una liga de fútbol profesional. De hecho, mira lo que dice Carlos. Dame un segundo con Cristian, aprovechando que tiene buena señal. Este es un tema recurrente, cada vez que la U tiene algún problema, en los últimos 10 años tiran un proyecto del estadio, que en Renca, que en Conchalí, y al final ninguno resulta. Aquí, esta nueva noticia de que la U puede tener estadio, ¿ya un volador de luces para desviar la atención de algo o le creemos? Sí, porque, a ver, la semana pasada sale con fuerza la noticia de que Universidad de Chile, nuevamente con el tema de su estadio, pero ayer sale Cecilia Pérez, que es parte del directorio de la Universidad de Chile, diciendo que ellos no van a prometer un estadio, sí prometen trabajar en uno, en el proyecto D. Entiendo. Entonces ya empiezan a bajar un poco la expectativa. Entonces yo creo que, claro, efectivamente habían expectativas altas con respecto al plantel que está formando la Universidad de Chile. Han pasado 2 partidos amistosos que no ha podido ganar. Entonces, como para que la gente o el hincha, que es complejo el hincha de la Universidad de Chile, no se les venga encima, tiran esa bombita así como, hey, vamos con el estadio nuevamente, y se desvía la atención desde el resultado de partidos de pretemporada, partidos de pretemporada, versus la noticia del estadio. Yo creo que por ahí pasa un poco el tema. Y complementando o lo que decía Carlos, con respecto a que los equipos tienen que tener un estadio y que en Europa sí se puede. Sí, pero el problema es que en Europa los estadios que se hacen están completamente habilitados para recibir un concierto o después poder tener, o tienen estadios para instalaciones para poder recibir conciertos. Acá en Chile solamente tenemos el Estadio Nacional y no tenemos más. Entonces, yo creo que esas diferencias que tenemos con Europa, yo creo que son tremendas con respecto a este tema de los conciertos. O sea, ni siquiera el Estadio Nacional, siendo el estadio más importante de Chile, la selección chilena durante el 2023 tampoco lo puede ocupar. ¿Pero en qué está el Estadio Nacional? En trabajos para el sudamericano, para ¿cómo se llama? Los Panamericanos, pero lo que pasa es que el Estadio Nacional los Panamericanos está eternamente en reparaciones, y tuvo 2 años de reparaciones, lo vieron para un partido que fue el Clásico Universitario, ganó Católica ese partido, y después lo cerraron de nuevo, entonces no se entiende. Ahora, Pedro, ¿desde cuándo estamos con este cuento del estadio? Yo lo primero que recuerdo, lo que contaba mi padre, que había un supuesto estadio Mecano que llegó a Iquique y se quedó atrapado en la zona franca por temas tributarios. Y eso debe haber sido en los 80 y poco. Siempre este cuento ya, y después el terreno en Santiago, con el burrito Luis Miguel, el Lampa, que se inundaba. ¿Qué opináis tú de esto? A ver, varias cosas. Primero, esto del estadio, de hecho, en las declaraciones de Cecilia Pérez son una vergüenza. O sea, no dice, vamos a trabajar en un proyecto para un estadio. O sea, eso es un humo absoluto. Después, bajando un poco las revoluciones de lo que ya habían dicho. Pero el estadio sale constantemente desde antes de Azul como una forma, yo creo, que de desviar la atención de otras cosas. Estoy absolutamente seguro de que eso es así.
No creo que haya una intención seria, dado los flujos al final de caja que tiene la Universidad de Chile, de hacer un estadio. No es rentable hacer un estadio, sobre todo imagínate, para una concesionaria que acaba de renovar hasta el 2054 y recién se lo están planteando. Entonces, probablemente, yo creo que ese no es el problema de si el estadio es propio o no. Yo creo que el tema es lo que dice Carlos, el tema de la disponibilidad. La U se supone que tiene un amistoso con Talleres el viernes en Santa Laura, y Santa Laura no se puede utilizar porque están arreglando, creo que el riego, no sé qué cosa. Entonces ya tienes el problema de disponibilidad. Están desesperados tratando de ver cómo jugamos, si en Viña, si acá, los permisos, lo de siempre, que no deja el delegado. O sea, es una absoluta vergüenza. Y yo lo que creo en el fondo es que este es un problema que antes quizás no pasaba tanto. No sé si usted tiene la misma percepción, pero yo me acuerdo que en los 90, incluso en los 2000, el estadio de la U era el Estadio Nacional, y la verdad es que contadas veces el Estadio Nacional no estaba disponible. Generalmente los partidos se jugaban en el Nacional, y la verdad es que para uno el Estadio Nacional era el estadio de la U, era representativo, yo creo que para todo el ambiente futbolístico. Y luego ya empezaron estos problemas, estas trabas, etcétera, sobre todo cuando empieza la sociedad anónima. Pero yo creo que el tema es disponibilidad, y no creo que haya un proyecto serio para hacer el estadio. Se juega un poco con el sentimiento de la gente, como se ha venido jugando hace mucho tiempo. Esto parte como del 30 y algo, el tema. Yo me estudié un poco los distintos proyectos que han habido de estadios de la U, pero no es anterior al estadio Mecano. Están los terrenos también ahí del Parque Arauco, que eso tiene que haber sido alrededor del 60, cuando esos terrenos se compran por parte del Estado. Para construir el estadio de la U, viene Pinochet y le quita los terrenos y se los vende a la Municipalidad de Las Condes. Después está no politicemos después para decir que Pinochet le hizo el estadio Colo-Colo. Le hizo el estadio Colo-Colo. ¿Es verdad eso, no? Que Pinochet hizo el estadio Colo-Colo. No quería decirlo, pero sí se lo hizo. Le hizo el estadio, le quitó los terrenos a la U. En el noviciado, la verdad es que el estadio Mecano fue un tema justo en la crisis financiera en Chile. No se pudo pasar el estadio, una de las peores crisis que ha tenido este país. Y luego en la ciudad azul un poco, yo creo que también hubo cosas turbias ahí, porque eran terrenos que de la noche a la mañana no tienen los permisos para edificar. Yo no creo que el doctor Orozco con su directiva no hayan chequeado eso antes, y ahí hay una cosa que a mí nunca me queda tan clara de por qué no se deja de edificar en esos terrenos, que probablemente, ahora no sé qué hay ahí, pero seguramente se va a terminar edificando igual. Entonces yo creo que da para un programa completo el ir y venir con el proyecto de estadio de la Universidad de Chile. Creo que han habido manos oscuras, pero creo que ahora se trata solo de un tema de que no está en el business plan de una sociedad anónima hacer un estadio. Pero Pedro, desde lo racional, desde lo profesional, sin tener acceso a los números, a mí no me suena el proyecto de la U de hacer un estadio, salvo para que no los molesten, pero tú inmovilizas una cantidad muy importante de capital, tienes que pagar la mantención del estadio para ocuparlo una vez cada 15 días. Lo racional sería poder, como dices tú, Carlos, arrendar un estadio. Ahora, ¿cuál? Ya es el problema. Pero el tema es la disponibilidad. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el de la Florida, aquí también quizás somos hiperprotectores o la normativa es extraña, pero el Santa Laura lo tienen muy, muy restringido porque está una sola centralizada. Pero si tú ves en Madrid, el estadio Real Madrid queda en el centro de la ciudad. Entonces, Pablo, el estadio del Real Madrid nunca se ha ocupado para otra cosa que no sea fútbol, salvo ahora con la renovación ultramillonaria que están haciendo hace varios años, que han hecho un sistema que la cancha de pasto baja y se cubre con una pista para conciertos. Y eso va a estar ahora en alrededor de 6 meses más, va a estar disponible, y recién van a empezar a ocuparlo para ese tipo de cosas. Pero el fútbol está primero. Oye, cuando la cancha puede bajar y tenemos los millones para poner una cancha automática encima, ahora sí es para los conciertos. Es lo que no pasaba antes con el Nacional, se privilegiaba el fútbol, o no sé si los conciertos, o no sé si los contratos eran más rígidos respecto a como cuando tú rentas una casa y tienes la disponibilidad de todo el año. Pero hoy en día esto es un espectáculo absolutamente triste. El Santa Laura no se puede el viernes, lo del viernes, que es ahora, no se puede porque están arreglando el riego, que no sabían que se les iba a ir en tanto tiempo. No se puede jugar tampoco en el estadio de Audax porque creo que Talleres no quiere jugar en pasto sintético. Entonces, al final lo de la U es realmente triste, ese peregrinaje por conseguir un estadio. Yo creo que
no sé, es que lleva tantos años que yo creo que se va a mantener, lamentablemente. Yo me acuerdo en los 90, en una época, en 96, 97, en que la Juventus remodeló su estadio. Dele Alpi. Del Alpi. Y estuvo todo un año sin poder disponer de ese estadio. Pero firmaron un contrato para ir a jugar al sur de Italia, no me acuerdo si en Sicilia. No te creo. Claro, y estuvieron toda esa temporada jugando en el mismo estadio, en la misma ciudad. Como que la U dijera, sabe que este año vamos a jugar en el Germán Becker en Temuco. Y sabemos que todo el año ese estadio está contratado, disponible para nosotros, porque no tenemos estadio disponible durante este 2023. Eso me parecería mucho más serio que estar, hoy si el año pasado la U, aparte del tema futbolístico, el descenso, etcétera, si era patético, hasta el día antes, poco menos del partido, no sé si la U hacía de local, no sé si se acuerdan, en Coquimbo, en Rancagua o en Valparaíso, porque además de todo este problema estructural está la violencia de los hinchas que hace que las autoridades políticas decidan no autorizar partido porque no quieren traer delincuentes a su ciudad. Y eso es algo que también culturalmente afecta mucho al fútbol. O sea, Juan Pablo hablaba del Estadio de la María, que es en el centro de la ciudad. En Valencia, por ejemplo, Mestalla también queda, pero hipercentro. Bueno, acá Temuco, el Germán Becker no está en el centro mismo, pero está bastante central, claro. Y son ciudades en las cuales el hincha del fútbol respeta el entorno. Pero estos delincuentes de las barras bravas, de la U en particular y de Colo-Colo también, cuando han ido a jugar fuera de su ciudad, en muchos casos han destruido mobiliario público, han provocado desmanes. Entonces, al final, algo que sería bonito para una comuna en Santiago, una comuna pobre, por ejemplo, se sabe que el Estadio de la U va a estar en La Pintana, va a estar acá y va a haber un polo de desarrollo, va a haber trabajo, mano de obra, conectividad, porque un estadio genera externalidades positivas en el mundo. En Chile es todo lo contrario. Y los alcaldes lo único que no quieren es tener un estadio de la U en su comuna. Tremendo. Yo creo que la U no va a tener, no va a mover el estadio de la U. Oye, ya que ustedes me politizaron el programa, ¿no? Allende, ¿de quién habrá sido hincha? ¿Le gustaba el fútbol al señor Allende? De haber sido de Wanderers, yo creo que era del Paraíso. Era del Paraíso, porque sí. Pinochet dicen que era de Colo-Colo, bueno, después Elwin de la U, Fred Ruiz Tagle de la U, Lagos de la U. Piñera de Católica, vamos a suponer. Piñera de la Católica, Colo-Colo y Católica. Y para atrás, Fred Montalva de Católica, muy hincha de Católica. Alessandro Rodríguez no tenía cara de futbolero, para nada, para nada. Y el general Ibáñez no tengo idea. De los caballos. ¿Era los caballos? No, pues de los caballos era Mendoza. No, pero a Cañón le gustaban los caballos. ¿Sí? Sí, pues sí, Mendoza y el jinete, la Garribel eran todos carabineros. Pero no sé si... Era el deporte oficial de Carabineros Chile. Ganaron el récord mundial, claro. Y Mendoza sacó una medalla en unos Juegos Olímpicos, creo que el 52, por ahí, no sé, saltando caballitos. Claro. Ya, pero no era futbolizado. No. Es que aparte el fútbol en esa época tampoco era la pasión de multitudes que es ahora, entonces no sé si ellos cuando eran chicos, por ejemplo, ni siquiera había fútbol profesional. Imagínense que fue presidente en el año 40, esa persona nació a fines del siglo XIX, o sea, en su infancia no había fútbol. ¿Quién? Alguien que fue presidente en el año 40, por ejemplo, que haya nacido en 1880, 1890. Claro, Gabriel González. Cuando eran chicos no había fútbol, así que se jugaba fútbol en Chile. Pero Freddy Montalva era muy fanático de Freddy González desde el principio de los 1900, un poquito después. Y el hijo salió de la U. El hijo salió de la U. Y era la cábala del 94. Sí, pero ahí tremendo, el papá hincha de la Católica y el hijo le salió fanático de la U. A mí no me gusta politizar, pero te das cuenta, la U tiene una característica mucho más ligada a la democracia, cuando Colo-Colo la tiene ligada al otro lado. Esto no es palabra. Hombre, el periodista, Cristian, ¿qué opina por favor de esa teoría de la correlación democracia o no con la Universidad de Chile? Mitos, señores, sin ser simpatizante de ninguno de los dos equipos, son solo mitos. No, pero ojo, yo diría, piensa, la U entonces, siguiendo la teoría de Pedro, la U se negó a ser campeona mientras no era democracia en Chile. Pues. De 69 al 94. Una postura que nadie se atrevió a hacer nunca más en la historia de Chile. ¿Quién salió campeón en el 73? ¿La Unión? Puede ser la Unión. No, Colo-Colo 72. El Colo-Colo 73, Pedro, ese equipo del que hablan tanto, no ganó nada. Era campeón del 72. Con todo respeto, pero ese equipo no ganó nada. Creo que ese salió campeón la Unión Española. Sí, puede ser la Unión. El 74 Huachipato. 75 la Unión tiene que haber sido, ¿no es cierto? Sí. 76 Everton. 77 ¿qué año ganó Everton? 76 y 78 Palestino. 78 Palestino, sí. Sí, 77 creo que fue Colo-Colo. Y de ahí tenéis Colo-Colo, Cobreloa, la Católica. Y de ahí se turnan, claro, y la U vuelve a salir el campeón 94. Una huelga, como dice Pedro, no, mito. Sí, puede ser.
Habría que analizar ese punto, ¿eh? Una tesis de eso, de Sí, sociología. un doctorado y también con lo del estadio, que lo del estadio da para, bueno, creo que habrán libros de esto. De ese Oye, estadio. ya Pedro, nos estamos yendo, pero muestra tu polera antes que nos vayamos, ya si la tenía ahí con, o lo que sea, sí. Tengo una polera aquí que me traje de Chile. Para la gente de la U que Para la no tiene gente de la estadio, U. pero no, pero la otra. La otra, po. No, esa sácala, hombre. Horrible. La otra, esa la cuestión. otra. La otra, Oye, la de la U, po, la de la U. Rivarola ni siquiera era bueno, hombre. Era goleador, Rivarola. Metía goles, después tenía que meterlo. Ese adjetivo que empieza con tri que le pusimos a Rivarola, por favor dilo tú, jugador como ese, Mira, ahí está. jugador tribunero. Esa Tribunero. bolera de la U es de fines de los 90. Muy linda esa bolera. Un Muy equipo bonita. que fue bicampeón, 99 y 2000. Y no me acuerdo cuál torneo. Y perdón, y que pierde el campeonato anterior por un punto en el último minuto, ¿no es Sí, cierto? sí, contra Colo-Colo fue una gran remontada con Roberto Hernández a cargo. Pero yo no me acuerdo si, no sé si fue el 99 o el 2000, que en Chile tuvimos uno de los campeonatos más ridículos de la historia. A mí me encantó ese campeonato. Se jugaba en las 30 fechas Y dividían y por después tres. seguía los mejores y los peores, pero los mejores equipos que juegan por el campeonato, a ellos se les divide el puntaje. Mientras que los que pelean el descenso no se les dividía el puntaje. Había un delantero colombiano bien bueno en la U, no ¿Cuál puede ser? me acuerdo cómo se Pero eso fue llama. el 99 o el 2000. ¿Cuál es el torneo? Fue ese? Eso fue el 99, pero me acuerdo que la U le sacó 15 puntos, un número así de diferencia, deben haber sido, le sacó 12 puntos de diferencia a Católica, dividían por 4, quedó 3 puntos arriba y se enfrentaban entre ellos en la primera fecha. Yo fui al estadio, si Católica ganaba, Emiliano Rey se llamaba. Sí, era argentino, mira, ¿Era argentino? Ese metió el Si gol. Católica ganaba, le descontaban los 14 puntos o los 12 puntos en un partido. Claro, Y yo fui al estadio, creo que hizo un gol. él metió el gol de la U y la U ganó. No, pero fue en la segunda rueda entonces, pero ahí empataron. Pero ese campeonato era bien atractivo. Es que una Pero locura. tuvimos cuatro, claro. O sea, yo estoy de acuerdo, me encanta el fútbol escocés antiguo, que eran 10 equipos en 4 ruedas, lo hemos hablado muchas veces. Pero, por ejemplo, esa figura de dividir el puntaje de los equipos que iban a ver el campeonato, me parece a mí que es igualar hacia abajo. O sea, era algo muy ridículo que se hizo en Chile. Por suerte no se volvió a repetir. Era el espectáculo. No Oye, podís, pero po. donde Pasó que el puntero juegue con un jugador menos, con handicap en otros deportes. era po. para pasarlo bien, pero ¿sabes dónde se pasa bien? En Casa Birra. Casa Birra, el mejor lugar para pasarlo bien, Temuco de Santiago. Si quiere ir a conversar, a comer, a tomar un trago, vaya para allá. Lo esperamos en el Paseo de los Suizos y en las cancheras en Santiago. Y como quizás próximamente en España, ojalá. Ojalá. Casa Birra. Estamos en eso, estamos en conversaciones. Cristian, la Universidad Autónoma, Casa Birra va a España, la Universidad Autónoma, ¿dónde te puede llevar? Hasta donde quiera llegar, porque en la Universidad Autónoma los posgrados te pueden llevar bastante lejos. 4 especialidades odontológicas, más de 15 magíster y más de 55 diplomados. Para mayor información ingresa a posgrados.uautónoma.cl. Oye, nos vamos, pero es una pregunta, Cristian, antes. ¿Allá son hinchas de Curicó o de Rangers? ¿Has preguntado? No hemos preguntado. Haz la pregunta, pero ten cuidado porque te pueden, tú sabes que esa rivalidad es de Es muy fiera. esa rivalidad de las más fuertes del fútbol chileno. Ahí. A mí me encantaría. Sí, ¿Han estado los dos juntos primero, ¿no? Cuidado. No tengo, creo que no, al menos a mí no me suena para nada. Los dos juntos han estado en segunda, pero Sí. me encantaría, yo quería que estuviera Rangers, me gustaría ver ese clásico en primera, ese clásicos de verdad, compadre. Así que esperamos que algún día se dé. Oye, se nos acabó el tiempo. Cristian, sigue ahí representando a la Universidad Autónoma en una labor muy importante que nos entrega el sello de la universidad. Así que muchas gracias. Estamos viendo la próxima semana, que va a ser el último capítulo de 3 ciclos, después nos vamos a vacaciones. Pedro, Sí. muchas gracias por acompañarnos. Chicos, un gusto. Abrígate para el invierno. Sí. Profesor, Buenas noches. y que estén todos muy bien. Que lo pasen bien. Nos vemos la próxima semana.